Para toda buena obra, segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Sintonízanos los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde, ya en sus hogares, el programa Biblia Abierta. Somos la Iglesia de Cristo. Iglesia de Cristo presenta su programa Biblia Abierta con el hermano Jonathan Mejía, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto eternamente, preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Sintonízanos los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde, ya en sus hogares, el programa Biblia Abierta. Somos la Iglesia de Cristo. Después de que esta vida de llanto triste, de dolor y pena. Muy buena tarde, que la bendición de nuestro Dios sea con cada uno de vosotros, hermanos y amigos, en esta preciosa hora de la tarde. He aquí un momento para participar y disfrutar de las Escrituras a través de su programa Biblia Abierta. Bienvenidos a una semana más en transmisión de su canal y a la vez su programa, donde jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde nos encontramos listos para poder escuchar la exégesis de la palabra de nuestro Dios desde la transmisión de la ciudad de la entrada Copán, y así a cada uno de nosotros muy pendientes, bastante listos para poder participar de esa enseñanza y poder así tener cada uno de nosotros un contacto con la palabra de nuestro Dios a través de un estudio bíblico presentado por su servidor y amigo Jonathan Mejía. Y ahora también, seguro que cada familia ahí tomando algo del tiempo que tienen entre sus ocupaciones, pero disponiéndolo para poder tener un momento en contacto con la palabra de nuestro Dios. Así que bendecimos la vida de cada familia y rogamos a Dios bendiga grandemente a cada participante o cada integrante de la familia, desde el más pequeño hasta el más adulto, quien ahora se encuentra delante de Dios para poder ser bendecido y protegido, y así que su misericordia todavía abarque como lo ha estado haciendo hasta ahora. También vamos a prepararnos ya para aprovechar el tiempo. Recordemos que el tiempo en televisión debe ser bastante apremiante, pues es de sumo tiempo corto para poder transmitir todo lo que se quisiera el mensaje de Dios, pero vamos a aprovecharlo de la mejor manera. Así que nos comunicamos con nuestro Dios. Seguro que ahí en casita tenemos nuestra libreta de apuntes, nuestro lápiz, nuestra Biblia y sobre todo nuestro corazón y nuestra mente dispuestos para poder atesorar la preciosidad del valioso mensaje de nuestro Dios. Nos comunicamos con nuestro Dios y decimos: bendito Dios y Padre, santo y amado, lleno de toda bendición y misericordia, venimos delante de tu presencia, oh Dios, dándote las gracias por la muy buena oportunidad que tenemos para participar en la enseñanza de tu palabra a través de esta transmisión. Eterno Dios, bendiga la vida y la transmisión de su programa Biblia Abierta, oportunidad que encuentra también para poder difundir su palabra a través de su servidor, pero también para su pueblo que ahora escucha, tanto aquel pueblo que no ha venido a sus pies como aquel que ya lo está, y aquel que está buscando mejorar en la vida que quiere llevar delante de su presencia, y que cada uno de nosotros pueda sentir el compromiso de poder ajustar nuestras vidas a su Hijo amado. He aquí, oh Dios, también el momento en el que queremos pedirle que sea usted que nos ayude a conducir este programa. Bendiga la vida de este medio, bendiga desde su gerencia a nuestro amigo y hermano Luis Zúñiga, y así a todo su equipo y al elenco a TV Estrella,
que hace posible a usted, oh Dios, bendecirle para que pueda transmitir a un pueblo grande y numeroso hasta donde puede llegar su palabra a través de esta transmisión. Rogamos bendiga a nuestras familias, nuestros hogares, donde quiera que se encuentre la transmisión de este programa, para que ahora pueda atesorarse de la mejor manera y pueda edificar nuestras vidas espirituales en Cristo. En Jesús nuestro Salvador te oramos y damos gracias. Amén. Muy bien, nos ponemos entonces ahora en relación, contacto con la palabra de nuestro Dios, y tenemos ahí en la parte inferior de nuestras pantallas información alusiva o referente a la programación o al tema de esta tarde. Y tenemos, ¿verdad?, que ahora hemos de titular nuestro tema basándolo en el libro de Juan. Si ustedes van conmigo a la luz de la palabra de nuestro Dios, y nos remontamos al libro de Juan. Juan en el capítulo 8, en el verso 1 en adelante, y vamos a encontrar, vamos a familiarizarnos con la escritura o con el trozo de lectura bíblico, y luego anunciaremos el título para nuestro tema en esta tarde. Recuerde conmigo y vamos a démonos cita al libro de Juan en el capítulo 8, verso 1 en adelante. Considerándole tienen, leeré, usted sigue la lectura conmigo y a su letra dice, Juan capítulo 8, versículo 1 en adelante. Y dice así: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida, escuche esto, en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarlo. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó. Escuche esto. Se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Qué tenemos aquí? Quiero que nos detengamos a estudiar esta porción bíblica, este contenido escritural encontrado en Juan capítulo 8, del verso 1 al verso 11. Y como título, si podemos apreciar ahí, tenemos pedrada a la conciencia. ¿Y por qué hablamos de pedrada a la conciencia? ¿Dónde encontramos la enunciación o la expresión o la frase bíblica que diga pedrada a la conciencia? Con tales palabras no las encontramos. Lo que sí encontramos es el sinónimo de tal acontecimiento. Y quiero que específicamente nos detengamos en el verso en el verso 10, que habla de la palabra acusar, y de igual manera que nos vayamos al verso 9, que de igual manera encontramos la misma frase, y de ahí vamos a deducir lo de pedrada a la conciencia. Revíselo conmigo en el verso 9 cuando dice: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia. Bien, cuando hablamos de acusados por su conciencia, ¿sabe? Es como la pedrada que recibieron de parte de Jesús para con ellos mismos. Y por eso me ha parecido a bien que pueda ser esta la parte en la que titulemos nuestra enseñanza cuando hablamos de pedrada a la conciencia. Entiéndase la conciencia por el juez interior. Cuando hablamos de conciencia estamos hablando del juez interior, del juez interno que llevamos dentro. Aquel que tiene que ver mucho con el conocimiento de las emociones, de los sentimientos, de las reacciones, de lo que hago, de lo que dejo de hacer. Es la conciencia la encargada de todos esos asuntos.
Seguro que por ahí ya hemos ventilado algunas palabras o hemos escuchado algunas frases tales como conciencias negras, conciencias tan negras, y vos tenés conciencia. ¿Qué conciencia la tuya? ¿Por qué? Porque se refiere al centro donde emana, al centro de emociones, donde emana o donde se encuentra el enjambre de ideas, de conocimiento, de asuntos qué hacer y qué dejar de hacer. Es la conciencia. Y a la vez es de ella misma que recibimos reprensiones, recibimos amonestaciones, esos llamados de atención interno, esas situaciones que en el fondo decimos como que algo me dijo, como que alguien me dijo, presentí algo, sentí algo. No es más que la conciencia hablando a nosotros mismos. Es decir, ese juez interno, ese juez interior que llevamos dentro. Y aunque no hay un espacio en su totalidad donde poder ubicarlo o encontrarlo, lo cierto es que todos estamos conscientes de que tenemos con nosotros un momento en el que algo nos redarguye, en el que algo nos reprende, en el que algo nos exhorta, en el que algo nos anima o en el que alguien o algo nos habla. Entiéndase esto por conciencia. Cuando hacemos bien, seguro que nos sentimos tranquilos. Seguro que hay algo en el interior que nos hace tener paz, que nos hace tener tranquilidad. Pero cuando hicimos lo incorrecto, de igual manera tenemos como ese llamado de atención, como alguien que nos dice lo mal que nos condujimos, o lo mal que nos portamos, o lo bien que hemos estado haciendo. Esto se le atribuye a la conciencia. Esto es lo que se le atribuye a llamados al corazón, ¿verdad? Llamados a lo interior o a lo interno. Entonces, cuando hablamos de conciencia nos referimos a esto, pero cuando hablamos de pedrada, recordemos que este era uno de los castigos practicados, o una de las penas de muerte o sentencias de muerte practicados en el judaísmo o practicados en el Antiguo Testamento en contexto hebreo. La cultura hebrea permitía el castigo de la lapidación, que era el morir a pedradas o el morir de lanzamiento de piedras. Pero a la vez también podían optar por el ser colgado en un madero. No necesariamente la cruz para aquel entonces, pero sí el que pudiera ser alguien que haya recibido la maldición por no obedecer a la ley, ¿verdad? Y como un símbolo de maldición o como una señal de vergüenza, podían colgarle en un madero, llámesele árbol, llámesele viga, llámesele palo vertical. Bien, este segundo del que estoy hablando era el tipo de muerte más extrema, más vergonzosa, de mucho oprobio, en realidad de mucha maldición. Era un símbolo de haberle caído todo el peso de la ley. Pero el anterior, como el de la lapidación o el de morir apedrado, este se celebraba por ofender a los mandamientos de Dios o por fallar a la ley, a lo establecido por la ley que Dios había dado a Moisés en aquel entonces. Ahora bien, detenidos en esta parte, ¿por qué entonces pedrada a la conciencia? Porque antes de apelar al caso que aquí estamos mencionando en Juan 8, lo que tenemos que, antes de ir a celebrar y cumplir la ley de Moisés, que en ese momento permitía que los adúlteros y cualesquiera de las otras faltas a la ley, pero en su particularidad en este momento es el adulterio, que el adúltero muriera a pedradas, podrían, si había presencia de 2 o 3 testigos, si se encontraba en el acto mismo, si se encontraba en la consumación de esa falta o de ese pecado, se podía acudir, pues la ley lo permitía. Pero también la ley tenía algo con respecto a esta práctica, y era quienes podrían apedrear, quienes podrían tomarse como instrumentos que ejecutaran o que ejecutaban o que aplicaban para poder participar en el cumplimiento de la lapidación contra el que faltaba a la ley, o en este caso contra el que pecaba en adulterio. Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque se llega el momento entonces en que Jesús, antes de que se apedree la parte física, antes de que vayamos a apedrear la parte mortal, antes de que vayamos a darle muerte a la materia corporal,
Jesús manda un mensaje y en realidad en aquel momento, para aquellos entonces, para aquellos que estaban acusando, era primero mandar una pedrada a la conciencia. Esto es sinónimo de, era revisar primero la conciencia, si estaba en condiciones para poder ejecutar el mandamiento. Si podía hacer uso de la aplicación, si podía ser participante en esa ejecución de lapidación. Y por eso el propósito de la enseñanza, al decir pedrada a la conciencia, es para que usted y yo también hagamos uso de ello. Que antes de ir a la participación del señalamiento, del juzgar, del criticar o incluso de aplicar la ley, es posible que nos vayamos en base a ley. Nada de que están acusando simplemente por acusar, o nada de que están criticando, señalando o juzgando. Ellos no están haciendo eso. En realidad en realidad sí había ahí un acto pecaminoso. Sí había algo que la ley condenaba. Pero ellos estaban aprovechando la oportunidad de que se encontraron con ese asunto, de que se encontraron con ese caso, de que las circunstancias, el momento, la eventualidad se prestó. Y ellos querían de muy respetuosos, honrados, ¿verdad?, o reverentes a la ley, aplicar el mandamiento. Pero antes deberían aplicar hacia donde Cristo lanzó, por decirlo de alguna manera, su pedrada. Tal vez de una forma verbal. Y lanza una pedrada a la conciencia de los que están acusando. Y esa es la observación en esta tarde. Que podamos mandarle a nuestra conciencia también un par de piedras para ver si es capaz entonces de ir y poder aplicarlo en la parte física o externa. Porque somos muy buenos lanzando piedras en la acusación o en la ejecución de algo que al rato el derecho me asiste con respecto al señalamiento. Pero no he sido capaz de poder mandarle también un par de piedras a mi conciencia a ver qué tanto, en qué condiciones se encuentra con respecto a lo que quiero aplicar. Revise un poco conmigo. Todos conocemos y estamos familiarizados con la escritura o con este acontecimiento, pero el asunto sucede de la siguiente manera. Notemos, en el verso 3 tenemos donde escribas y fariseos. ¿Quiénes son estos? Intérpretes y maestros de la ley para aquel entonces. Gente que conoce muy bien cómo aplicar, cómo llevar, cómo interpretar y cómo llevar a la aplicación o la ejecución un mensaje de Dios en aquel momento. Recuerde que nadie los descalza en cuanto a interpretación se refiere o en cuanto a conocimiento de la palabra de Dios se refiere. Y ellos han encontrado a una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio, es decir, consumando el acto de adulterio. Ahora bien, hacen lo que la ley dice. La ley decía que si se encontraba o si podría haber presencia de 2 o 3 testigos, podrían participar o podría llevársele a la muerte o a la lapidación de piedra. Lo traen a Jesús, pero notemos un poco. Quiero que vengamos al versículo 5. Jesús vierte sus palabras y dice, los fariseos y los intérpretes de la ley vierten sus palabras a Jesús y le dicen: en la ley Moisés mandó apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mire esto. Cuando no apedreamos nuestra conciencia, es decir, cuando no revisamos nuestra conciencia, cuando nuestro interés solamente es apedrear, como dicen, la parte que falló, la parte acusada, la parte señalada. O en otras palabras, cuando solo nos interesa hacer leña del árbol caído, estías de la persona señalada, cuando nos queremos colocar en esa posición, ¿sabe? Muchas veces cuando nos queremos tirar de muy honesto, de muy íntegro, y de que somos respetuosos o que aplicamos el mensaje, muchas veces nos olvidamos en realidad de cuál es nuestro derecho y lo que nos corresponde hacer. Nótese, en realidad no siento que ellos estuvieran tan celosos del mensaje. No siento que estuvieran tan deseosos de darle cumplimiento al mensaje.
La ley lo que decía en aquel momento es que si se encontraba y se le confirmaba el acto, podrían acudir entonces a la ejecución. En este caso podrían acudir a que se lapidara a esta mujer. Entonces, si ellos la han encontrado en el acto mismo de adulterio, como dice el versículo 3, si ellos la han encontrado en el acto mismo de adulterio, sí, como dice el verso 3, ¿por qué entonces la traen a Jesús? Podrían haber participado sin necesidad de llevarla a Jesús. Recordemos que ellos la han encontrado en el acto mismo de adulterio, número 1. Pero número 2, ¿por qué le preguntan a Jesús, ¿tú qué dices? Si ellos pueden, con la ley que les refiere, con la misma que tienen por ser escribas y fariseos, pueden aplicársela a la mujer sin necesidad de que intervinieran otras opiniones. Simplemente habría que haber practicado el mandamiento del castigo o la disciplina. Entonces notemos, cuando nuestra conciencia no le interesa en realidad o no se encuentra en condiciones de hacerse un examen, un autoexamen, ¿sabe? Solo queremos lucirnos y darnos por alguien que respetamos, que aparentemente celamos la ley. Luego, en el mismo verso 6 se encuentra qué era lo que pasaba con la conciencia de ellos. Por eso era necesario como mandarle una pedrada a esa conciencia. Revise conmigo el verso 6. Dice, esto lo hacían no con los propósitos de que se cumpliera la ley de Dios. No con que se cumpliera o que se llevara a cabo lo ordenado por Moisés con respecto a la disciplina que demandaba ese tipo de falta. En el verso 6 lo que nos dice es, el propósito era ver en qué caía Jesús. Cómo lo hacían caer. Note, aprovechando una situación de contexto real para aquel entonces, aprovechando un momento como el que tenían, en vez de ir a hacer la justicia que la ley les permitía, la estaban aprovechando para lograr otro asunto que estaba totalmente diferente o fuera de lugar, pero ellos estaban buscando la manera, y por eso es que no tanto les preocupaba el respeto por el mensaje de Dios en aquel momento, o por lo que Dios estuviera pidiendo en la ley. Querían aquí la participación de Jesús, pero no para hacer uso del derecho correcto, no para aplicar la ley, sino más bien para aprovechar la coyuntura de ver en qué encontraban a Jesús, cuál era la opinión de Jesús. Claro, lo que iban buscando es, si Jesús la condena, entonces le diremos que cómo es que viene del Padre y cómo es que es posible de que antes ha dicho que no viene a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Como también, si no le condena, entonces le diremos que por qué se va en contra de la ley de su Padre. Si dice que Dios es su Padre, ¿por qué se va en contra? Reconociendo que Dios ha mandado esa ley a través de Moisés. Y esa era la encrucijada o la situación en la que le querían poner. Eso era. Por eso es importante saber que hay que poner a prueba nuestra conciencia. También hay que colocarla como alguien que está acusado o acusada, y que es digna también de recibir un par de pedradas. Y en este momento, en el verso 6 dice, pues le tentaron o buscaron la manera de ver cómo podían acusarle de algo en que podían encontrarlo, ¿verdad?, fuera de lugar, sea respondiendo a favor de la lapidación para esta mujer o en contra. Y dice en el verso 6, bueno, Jesús inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Es un acto como de espera, es un acto como de pausa entre estoy conociendo o interpreto lo que quieren, la finalidad a la que quieren llegar.
En el verso 7, noten, no se aguantan ese silencio, esa tranquilidad. Y dice el verso 7, y como insistieron en preguntarle, es por eso que la conciencia debe también verse como expuesta ante las piedras, para que no sea tan insistente en aquello que no requiere el uso correcto de nuestra participación con respecto a la acusación, al juzgamiento o al señalamiento en algo. Y dice en el verso 7, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado. ¿Qué significa eso en el contenido bíblico? El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. En ningún momento Jesús está diciendo que no se haga el cumplimiento que requiere el castigo por la práctica. En ningún momento Jesús está diciendo tampoco que no apedreen a la mujer. Tampoco está diciendo que está en contra. Tampoco dice que lo hagan. ¿Por qué? Porque Jesús va a enseñar el principio clave que la ley sostenía, pero que ellos no habían interpretado, mucho menos practicado. Aún en lapidaciones anteriores, seguro que les había faltado. Y esto es interesante que ahora lo entendamos. Porque al rato somos buenísimos lanzando las pedradas, lanzando la piedra o las piedras, ¿sabe? Pero nunca le hemos mandado una a nuestra conciencia. Nunca le hemos puesto como parte sentenciada. Y nuestra conciencia por eso ni tan siquiera se revisa, ni tan siquiera se evalúa. Y mucho menos hemos entendido, y esto que aquellos eran intérpretes de la ley, maestros de la ley, doctores de la ley, gente preparada que tenían en su poder el conocimiento de la ciencia, de la verdad, de la justicia, pero alejados totalmente de esto que mencioné. Solo era el perfil de que lo tenían. Pero su problema era no hacer uso, y no hacer uso correcto, verdadero. ¿Por qué? Porque Jesús en una sola frase les enseña cómo es que se cumple. ¿Cómo es que se cumple eso de la lapidación? ¿Cómo es que se cumple eso de las pedradas? ¿Cómo es que se va a llevar a celebrar el acto de lapidación frente a alguien que pecó o contra alguien que falló? Contra alguien que se le encontró faltando a los mandamientos de Dios o a las ordenanzas de Dios. Revisemos nuevamente el verso 7. Note que dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo. Note. Y esto da a entender, bueno, pueden hacerlo. Pero note cómo es que lo interpreta Jesús. Y cómo es que les trae a memoria la verdadera forma de hacer uso de la aplicación de la justicia con respecto al Antiguo Testamento. Y le dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Porque en la ley, los únicos que podrían participar en la lapidación, en la celebración de ese acontecimiento, en la obediencia de esa consecuencia, de ese castigo, de esa disciplina que demandaba la ley al que faltaba, era el que estuviera libre. O sea, no podía participar cualquiera. O sea, alguien que estaba en la misma calidad de condenado, alguien que estaba en la misma calidad de pecador, alguien que estaba en la misma calidad de faltante a la ley, no podía participar con piedras contra el otro que estaba en la misma condición, con la única diferencia que a él a lo mejor no se le había todavía señalado, no se le había condenado. Pero ellos nunca habían practicado así. Porque es fácil identificar, ver, traer, señalar, acusar, colocar en sentencia cuando no es nuestro caso. Pero Jesús en ningún momento está diciendo no lo hagan.
sino lo que hace Jesús es como decir, bueno, háganlo en la forma correcta, háganlo en el uso correcto, en las facultades que refiere al caso. En la ley es cierto, se puede lapidar, es decir, se puede apedrear al que ha faltado o al que ha desobedecido, al que ha cometido el acto condenatorio. Pero no solamente eso, en la ley solo podrían tomar el derecho, solo podrían participar en cumplir la ejecución de lapidación los que estuvieran libres, es decir, los que no estuvieran sentenciados por la ley, los que tuvieran el derecho de participar porque ellos no se habían involucrado en faltas, porque no eran pendientes o responsables con la ley. Por eso es que cuando notamos bueno o cuando notamos bien que un juez que participa de la misma falta al que está condenando, ¿sabe? Es insólito, es inaudito. De igual manera, la ley y la justicia no se lo permite. Y no es honesto, no es íntegro, no es correcto el que reciba condenatoria por alguien que está cometiendo el mismo acto. Eso no lo permitía la ley hebrea. Y Jesús lo que está haciendo es apelando a que se cumpla de la forma correcta. Y dice, bueno, es como decir, bueno, ¿y qué es lo que tienen que hacer? Ya saben que los libres de pecado, los inocentes de culpa, los que se encuentran justificados en relación a este hecho o en el contexto de esta lapidación, pues que se mande la primera contra ella, pues que envíe las pedradas, ¿sabe? Y si solo uno había, y si solo uno estaba en el derecho, y si solo a uno le confería la facultad, y si solo uno era inocente de un pecado semejante o igual al de la mujer, pues solo uno podría celebrar ese acto. Era parte del cumplimiento de obedecer la ley. Pero es aquí entonces cuando también nos detenemos con nuestro título en enfoque. Y es pedradas a la conciencia. Porque lo que estoy viendo aquí es que ellos queriendo apedrear a una pecadora, que de hecho lo era, lo entendemos por lo que dijeron los versículos anteriores, en realidad se han recibido una pedrada a la conciencia de ellos, porque Jesús les manda uno directo al juez interior, al que acusa, al que sí los ha acusado, seguro en el pasado, y que los ha venido acusando, pero nadie lo había ventilado, pero nadie los había revelado, nadie los había puesto frente a las atrocidades, nadie los había colocado de frente o de cara a su conciencia. Nadie había golpeado la conciencia para que reaccionaran que ellos también eran tan culpables o tan responsables como la mujer que tenían ahí sentenciada. ¿Sabe? Pensemos en que sí somos libres. Somos libres de lanzar piedra o de lanzar piedras. Somos libres de mandarnos con la primer pedrada o con muchas pedradas contra aquellos que faltan al orden, al derecho, a la justicia, a la rectitud, a la obediencia, espiritual o secular. Somos libres de participar en ese lanzamiento. Pero ¿cuándo somos libres? ¿Cuándo nos asiste el derecho? Cuando nosotros también somos libres de tales actos. Cuando primero hemos probado nuestra conciencia también a pedradas. Cuando antes de mandar la pedrada al prójimo o al que está frente a nosotros, nos la hemos mandado a nosotros mismos para probar si estamos en la calidad de inocentes, de libre de culpa, de no estar en esas condiciones. Entonces no hay derecho para que participemos en la otra, que en este caso sería en lanzar la acusación, en lanzar el juicio, en lanzar la sentencia, ni tan siquiera opinar en el acto de que debe ser condenado. Eso solo es posible para los que nos encontramos en la calidad de libres de culpa, inocentes. Así era la verdadera práctica
de la lapidación. Así es que se cumplía o se ejercía este acto o esta participación. Pero alguien que se encontraba en la misma condición, eso no era posible. Esto es como decirle a alguien que no robe y yo robo. A alguien que no fume y yo fumo. A alguien que no se drogue y yo me drogo. No se trata, no es así que funciona esto. ¿Sabe? Los libres de culpa, los inocentes de pecado, los que se encontraban sus vidas lejos de tales prácticas, eran los que podían hacer uso de esa aplicación, de ese derecho, de esa justicia, o de llevar a cabalidad o al cumplimiento el mandamiento de ejercer la disciplina. Es aquí entonces donde la conciencia de ellos recibe las pedradas que iba a recibir la mujer. Y leo un poco más. En el verso 8. E inclinándose de nuevo, quiere ver Jesús cuál es pues la reacción. Y dice, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Hablemos de que esto representa o sustituye pausa. El silencio también es un gran mensaje. El silencio también nos brinda información. El silencio también nos hace reaccionar. No simplemente es cuando hablamos. No, si sabemos colocar el silencio o un silencio en el momento indicado, a la hora específica, de la manera correcta, también emite mensaje. Y dice, verso 9, pero ellos, escuche esto, pero ellos al oír esto, ¿cuál esto? El que sea libre, que mande la primer piedra. ¿Qué espera para aplicar lo que dice la ley? ¿Qué espera para participar con lo que dice la ley de Moisés? La ley decía que si estaba libre, pues entonces podía hacer uso. Pues Jesús en ningún momento dice que no lo hagan, ni tampoco dicen que lo dejen de hacer. Solo quiere que se aplique la justicia como es. Y entonces, cuando oyeron esto, dice, sucedió esto, les vino la pedrada a la conciencia. Y como dijimos en el inicio, sustituimos la palabra pedrada ahí por acusados. Dice, acusados por su conciencia. Es decir, los enfrentó, los golpeó, los hirió, los apedreó. El juez interior llamado conciencia los hizo reaccionar, los hizo replantearse, los hizo frenarse ante la forma injusta que iban a proceder. Porque sí es cierto que la mujer se merecía las pedradas. Sí es cierto que era culpable de adulterio. Sí es cierto que había presencia de 2, 3 o más testigos. Sí es cierto que le encontraron el acto mismo, consumando el acto de adulterio. Todo eso es cierto. Por lo tanto, las piedras se las merecía. Pero se las merecía por parte de aquellos que estuvieran libres de culpa. Se las merecía por parte de aquellos que estuvieran inocentes de culpa. Hoy por hoy nos encontramos en la misma situación. Seguro que nos merecemos que nos condenen, que nos critiquen, que nos señalen, que nos juzguen. Pero esto, en la ley de Dios, solo será posible que se haga eso con nosotros o nosotros con otros cuando nos encontramos en la facultad o en la libertad de libres de culpa o inocentes, como personas que no estamos participando en actos pecaminosos o delictivos, de pecado o de desobediencia. Si no, vale bajar la mano o vale botar la piedra. Porque en ese momento no es momento para tirárselo a nuestro prójimo. Es momento de tirárselo o de tirársela a nuestra conciencia. Y es ahí cuando ella entonces nos va a redarguir, nos va a reprender, nos va a exhortar y nos va a golpear diciéndonos que somos tan culpables como el que estamos señalando. Y eso fue lo que sucedió aquí. Su conciencia le reprendió, le golpeó o les apedreó diciendo que lo que debería ser apedrada era la conciencia de ellos.
¿Y de qué forma lo hizo? Los acusó la conciencia. Seguro, como dijimos anteriormente, ya días lo venían haciendo. Pero no había alguien que los tocara de manera que reaccionaran y que exteriorizaran lo que llevaban dentro. Y note en el verso 9, dice, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, es decir, desde los más ancianos o de los de mayor edad hasta los de menor edad. Todos se tomaban el derecho de participar. Sí, pero ya entendimos que no todos tenían el derecho a participar. Solo eran los libres de culpa, los inocentes de pecado, los que no se encontraban en la misma condición de la mujer. ¿Sabe? Hasta el día de hoy también somos muchos los que nos prestamos para tales situaciones sin entender que tengo el derecho de participar si me encuentro yo con un salvoconducto en libertad pecaminosa o desobediente o desleal. De igual manera dice, y la mujer quedó ahí en medio de ellos y con ella solo Jesús. Cuando apedreamos, cuando le mandamos una pedrada a nuestra conciencia, nos coloca en el lugar correcto, en el perfil indicado, en la posición correcta. ¿Por qué? Porque nos hace reaccionar de la manera justa y en equidad. Nos hace ser justos y equitativos. Darle a cada uno de acuerdo a lo que merece, pero a partir de que yo también estoy siendo responsable en participar si el derecho me asiste. Esa fue la posición de Jesús. ¿Sabe? Algo muy interesante en el verso 10. Enderezando Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Cuáles que te acusaban si sus conciencias los terminó de apedrear? Fue pedrada la conciencia de ellos, más bien una sola expresión de Jesús, una sola palabra de Jesús. ¿Ninguno te condenó? Pero ¿cómo es posible que ninguno, si eran montones? En el verso 9 dice, desde los más viejos hasta los más pequeños. No menciona el número, pero sí lo coloca en términos plurales. Así que por lo menos vendrían más de 2. Pero antes, como dice, ¿ninguno te condenó? O sea, también Jesús pudo haberse extrañado. ¿Cómo? Si vienen con el acto comprobado. Sí, el asunto es que ahí lo condenatorio es que a ella la han encontrado en el acto mismo de adulterio, consumando el acto pecaminoso. Pero a ellos nunca los habían encontrado. Y los únicos que lo sabían era su conciencia. Y era la única que tal vez estaba redarguyendo o reprendiendo tal asunto. O era la que ya tenían suavizada o cauterizada. Y eso es lo que sucede con nosotros. ¿Sabe? Muchos de los que participamos en señalamientos, en juzgamientos, en críticas, es posible que estemos en la posición correcta, porque sí es cierto que hay pecaminosidad. El asunto es que, al igual que ese que está participando, yo también ya lo he hecho. Con la diferencia que nadie me ha encontrado. Con la diferencia de que no ha salido a la luz pública. Hasta que mi conciencia me redarguye. Hasta que se apedrea o se golpea mi conciencia y me hace reaccionar. Y por eso es que Jesús va exactamente al punto clave. La conciencia tiene que hacerlo reaccionar. Porque es la única que sabe que ellos son tan adúlteros como la mujer que quieren apedrear. Que ellos son tan mentirosos como la persona que tienen ahí sentenciada por mentira. Que ellos también son tan ladrones como el ladrón que quieren apedrear. Son tan chismosos como el chismoso que quieren apedrear. Eso es solo la conciencia. Pero solo reacciona cuando le mandamos sus buenas pedradas también. A nosotros mismos. Y por eso dice Jesús, ¿ninguno te condenó? Bueno, ¿cómo es posible, verdad? ¿Será que no había uno que estuviera en la calidad de obediente a Dios, digno de lanzar las pedradas? ¿Será posible? Sí, solo queriendo señalar y que se le lancen pedradas al otro.
Pero cuando toque evaluar si soy digno de lanzar la primera piedra, resulta que no me encuentro apto. Que más bien merezco yo también un lugar ahí para que también a mí me caigan las pedradas. Revisemos nuestra vida. Mandémosle acá una pedrada a la conciencia para que reaccionemos. Así al estilo como hizo Jesús con estos escribas y fariseos. Y revise conmigo en el verso 11. Si había alguien, me gusta esto. En ese momento había alguien que podría hacer uso. Y vea conmigo el verso 11. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Quién es el que podría entonces lanzar la primera piedra? Mandarse con las pedradas. Digno de lanzar. Digno de cumplir la voluntad de Dios con respecto a la disciplina, al castigo o a la amonestación como consecuencia de haber sido adúltera. Hay un libre de culpa ahí. Era Jesús. Por ser judío, por estar dentro del contexto hebreo, por ser un israelita, un obediente a la ley de aquel momento, tenía todo el derecho. Porque era inocente. Porque no se encontraba acusado por su conciencia de cometer alguna falta o de ser un pecador. Era libre de mandarle las pedradas. Era libre de darle muerte a esta mujer. Pero también existía esta otra. Estaba en la libertad de poderla dejar a salvo. Y entonces opta por esta segunda que mencioné. Como nosotros. Nos asiste el derecho si somos libres. Si somos inocentes. Y eso es bueno. Tengo la libertad de lanzar la pedrada. Pero también tengo la libertad de darle la segunda oportunidad. De dar la oportunidad para el cambio, para el arrepentimiento, para la reconciliación. Imitemos a Jesús. Optemos por la segunda opción. En este caso Jesús le dice, no te condeno, mujer. Es decir, no te sentencio a las pedradas. Aunque el derecho me asiste. Aunque puedo hacerlo como judío. Reviso mi conciencia y estoy libre. Puedo hacerlo en aras del cumplimiento a la verdad. Pero dice, esta es la otra opción. ¿Cuál es la otra opción? Revise conmigo el verso 11. No peques más. Podemos sustituir o podemos emitir el perdón, el que le pongo a salvo, el que le brindo la oportunidad, siempre y cuando no peque más. Esto es hermoso. Es una forma también de mandarle una pedrada a nuestra conciencia. ¿Qué tan capaces somos de creer en que todos merecemos una oportunidad? En que podemos llamar a la reflexión y llamar a la reacción de que las personas entiendan que no deben seguir en la misma falta, en la misma conducta, en la misma práctica, en el mismo estilo de vida. Que se merecen la oportunidad del no peques más. También podemos optar por ella. ¿Sabe? Es una preciosura de mensaje que hemos podido ventilar en esta tarde. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una pedrada a la conciencia, estamos hablando de que nos vamos a evaluar, de que nos vamos a revisar, de que vamos a dejar que nuestra conciencia nos redarguya, nos reprenda, nos exhorta, nos anime, antes de que sea externo, debemos hacerlo a lo interno. Primero hemos de ver, como dijo Jesús, la viga que tenemos en nuestro propio ojo. Y luego vamos y señalamos la paja que está en el ojo de nuestro hermano o de nuestro prójimo. ¿Le ayuda a meditar esta enseñanza? ¿Le hace reflexionar? ¿En qué le genera reflexión? Puede comunicarse con nosotros, puede compartir su testimonio, su experiencia vía WhatsApp, vía redes sociales o vía una llamada telefónica. De esta manera también es como colocar nuestra conciencia frente a las piedras para ver quién es que merece más, si la persona a la que estamos señalando o nuestra conciencia que todavía no reacciona ante lo que en realidad debería hacernos reaccionar.
Mientras tanto, escuchamos una preciosa alabanza, mientras usted se comunica con nosotros. De paz y luz, la ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios. Después de que esta vida de llanto triste, de dolor y pena y oscuridad, después de que esta vida pase y termine, yo voy a la ciudad de Dios. Voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios. Después de que este mundo lleno de males, de tinieblas y deshonestidad, después de que esta vida pase y se acabe, yo voy a la ciudad de Dios. Voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios. Después de que este cuerpo lleno de males, de lágrimas y de enfermedad, después de que este cuerpo vaya a la tumba, yo voy a la ciudad de Dios. Voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios. Y es así como ahora, después de haber escuchado esta muy buena exposición de la palabra de nuestro Dios, siempre como comunicándose con nosotros, agradecemos su deseo, la buena participación por pertenecer a su programa Biblia Abierta a través de los diferentes dispositivos o medios sociales por los cuales se comunica con nosotros. Tenemos entonces ese maravilloso momento. Dice: bendiciones, hermanos, por el disfrute de la palabra de nuestro Dios. También dice, le vemos en la entrada a Copán, bendiciones, Dios bendiga su vida, hermosa palabra, bonita predicación. Siempre hay que revisar nuestra conciencia para poder, dice, acusar a otros. Bueno, es el principio bíblico y es a lo que Cristo apeló, ¿verdad?, con respecto a esta práctica o este acto. Seguro que para ahora no tenemos el tipo de muerte o la sentencia de la lapidación, pero sí hay muchas formas, ¿verdad?, de hacerlo. Y esto es a través de la acusación, a través de los juicios que emitimos, a través del señalamiento. Jesús no dijo que no se podía hacer. Lo que sí dijo es cuáles eran las condiciones en las que se debía de encontrar el que tendría que hacer uso de este derecho. Bueno, en el caso de la ley. Así que ahora cada uno de nosotros es responsable, sabiendo que lo que necesitamos es, como en vez de ir a apedrear a otro antes, mejor lancémonos una pedrada al interior, ¿verdad? Mandémonos ahí un mensaje que haga estremecer o que haga reaccionar, para que nos emita o nos diga cómo es que nos está yendo
de qué somos responsables, de qué tan inocente o qué tan libre de culpa somos de tal asunto. Que la bendición de nuestro Dios sea con cada uno de vosotros. Nos veremos en un próximo programa de 4 a 5 de la tarde, entre los días jueves y viernes, para honra y gloria de nuestro Dios y para la necesaria edificación de nuestras vidas espirituales en Cristo. Este es su servidor y amigo desde las instalaciones de TV Estrella Canal 25 en su programa Biblia Abierta. Dios bendiga sus vidas, Dios bendiga sus corazones. Que este mundo lleno de males, de tinieblas y deshonestidad, después de que esta vida pase y se acabe, yo voy a la ciudad de Dios, voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios, después de que este cuerpo lleno de males, de lágrimas y de enfermedad, después de que este cuerpo vaya a la tumba, yo voy a la ciudad de Dios, voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios. Joyería Los Gemelos. Le ofrecemos fabricación y reparación de toda clase de joyas como ser anillos, cadenas, pulseras. También elaboramos anillos de graduación y de matrimonio. En área de relojería encuentras baterías, brazaletes, pines y vidrio. Contamos con productos americanos como ser zapatos, juguetes, herramientas y mucho más. Ah, y recuerda que también compramos tu oro. Mejor ven y comprueba nuestros precios. Contáctanos al 9877-6305 o al 9792-3801. Ubícanos frente a Carretera Internacional, contigo a Medicinas La Salud. Les atenderá su propietario Héctor Peña y familia. Joyería Los Gemelos. TV Estrella saluda y bendice al pueblo de Dios desde la entrada Copán, Honduras, con 24 horas de bendición, la música que te edifica. Yo tengo fe que todo lo que he soñado alcanzaré. La música que te activa. Eres increíble.